Bienvenido de nuevo a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes de la historia y nos adentramos en misterios intrigantes. En el video de hoy estaremos profundizando en el cautivador tema de cómo los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesucristo, encontraron su destino. Sus vidas y muertes han sido objeto de curiosidad y especulación durante siglos, y descubriremos los intrigantes detalles que rodean los momentos finales de cada apóstol. ¿Sabías que cada apóstol tuvo un camino único en su destino? ¿Qué les ocurrió después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se desarrollaron sus vidas y cómo llegaron finalmente a su final? Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios cuál destino apostólico te sorprende más. ¿Crees que sus muertes reflejan el impacto que tuvieron en el cristianismo? No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, adentrémonos en las intrigantes historias de los 12 apóstoles y descubramos la verdad detrás de sus últimos días. Simón, llamado Pedro. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte del apóstol Pedro. Según la tradición más aceptada dentro de la Iglesia, Pedro fue crucificado en Roma, pero de una manera inusual, boca abajo. Esta tradición sugiere que, cuando Pedro fue sentenciado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz invertida. La razón de su petición fue el reconocimiento de haber negado a Jesús, y creía que no era digno de morir del mismo modo que su Señor, haciendo referencia a Mateo 26, 33, 35, 69, 75. Sin embargo, es importante señalar que este relato proviene de la tradición y no está confirmado ni negado por la Biblia. Lo que sí sabemos con certeza acerca de la muerte de Pedro es la profecía hecha por Jesús en Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar con qué clase de muerte Pedro glorificaría a Dios. La frase cuando seas viejo no necesariamente implica que Pedro alcanzara una edad avanzada. Según escritores antiguos, Pedro murió aproximadamente 34 años después de esta profecía, aunque su edad exacta en ese momento es desconocida. La crucifixión, el medio de su muerte, también fue predicho por Jesús. La frase extenderás tus manos puede interpretarse como que Pedro sería crucificado con los brazos extendidos en una cruz. Algunos historiadores sugieren que los romanos también usaban cepos donde los prisioneros extendían las manos sobre un madero transversal. Independientemente del método exacto de ejecución, es evidente que Pedro estuvo a merced de otros que lo ataron y lo llevaron a la muerte. A pesar de lo perturbador de los detalles, Pedro probablemente encontró consuelo en saber que su martirio glorificaría a Dios. A lo largo de su vida y ministerio, el amor de Pedro por Jesús y su deseo de obedecerle y glorificarle fueron evidentes. Su disposición a morir como mártir, aferrándose a la esperanza del cielo, demuestra su valentía, fe, paciencia y perseverancia. Consideraba un privilegio ser contado como digno de morir por el nombre de Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago el mayor. Fue uno de los discípulos más destacados de Jesús y uno de los 2 apóstoles llamados Santiago en la Biblia. Se menciona que, junto con su hermano Juan, pidió a Jesús que enviara fuego del cielo sobre un pueblo que no los recibió con hospitalidad. Además, pidió ocupar un lugar de honor al lado de Jesús en su trono y prometió seguirlo hasta el martirio. Entre los discípulos, Santiago es el único cuyo martirio está registrado en la Biblia. Fue ejecutado a espada, probablemente decapitado por orden del rey Herodes. Santiago es venerado como la primera persona en morir por Jesús. Según la tradición, fue misionero en España y allí fue enterrado. Sin embargo, los registros históricos indican que murió en Jerusalén en los primeros días de la Iglesia cristiana. A pesar de las discrepancias sobre su entierro, los cristianos han realizado durante siglos una peregrinación llamada el Camino de Santiago para visitar su supuesto lugar de descanso en el noroeste de España. Cada año, aproximadamente 300.000 personas visitan el santuario de Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Se sabe que el apóstol Juan, en su vejez, fue exiliado por su fe, como se menciona en Apocalipsis 1:9. Sin embargo, la Biblia no da detalles específicos sobre su muerte. Existen varias teorías basadas en la tradición. La más aceptada dice que Juan enfrentó martirio en Efeso. Según esta versión, sus enemigos lo arrestaron e intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en un gran recipiente de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió.
Posteriormente fue sentenciado a trabajos forzados como esclavo en las minas de la isla de Patmos, en el mar Egeo. Durante su tiempo en Patmos, Juan tuvo la visión de Jesucristo y escribió el libro profético de Apocalipsis. Eventualmente fue liberado, posiblemente por su avanzada edad, y regresó a lo que hoy es Turquía. Vivió el resto de su vida en paz y murió anciano, siendo el único apóstol que murió de forma no violenta. Otra teoría proviene de Papías de Hierápolis, un obispo del siglo II, quien escribió que Juan fue asesinado por un grupo de judíos. Sin embargo, muchos historiadores dudan de esta versión. Incluso existe una leyenda que afirma que Juan nunca murió, sino que ascendió directamente al cielo, como Enoc y Elías. No obstante, no hay evidencia bíblica que lo confirme. Lo importante no es tanto cómo murió, sino que proclamó su fe en Cristo sin temor y estuvo dispuesto a morir por ella. Como dice Lucas 9:26, Juan no se avergonzó de su Salvador, entendió la verdad de la resurrección de Jesús y prefirió sacrificar su vida antes que renunciar a su fe. Andrés, hermano de Simón Pedro, era pescador de oficio y fue el primer discípulo llamado por Jesús. Antes de seguirlo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Fue él quien presentó a Pedro a Jesús y lo reconoció como el Mesías, aunque a menudo se le atribuye ese mérito a Pedro. En el año 60 después de Cristo, Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Según los Hechos de Andrés, fue atado a una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, porque no se consideraba digno de morir del mismo modo que Jesús. Permaneció colgado 3 días, predicando durante ese tiempo. Algunos relatos más antiguos describen una cruz tradicional, pero en ambas versiones se coincide en que fue atado y no clavado. Felipe. El apóstol Felipe es mencionado pocas veces en el Nuevo Testamento. Su nombre se repite en 3 personas diferentes llamadas Felipe en la Biblia, lo que generó confusión en los primeros lectores. Como Pedro y Andrés, era originario de Betsaida, en la costa del mar de Galilea. La Biblia sugiere que algunos griegos lo buscaban por su dominio del idioma griego, lo que indica que tenía más conocimiento lingüístico que sus compañeros discípulos. Es conocido principalmente por llevar a Natanael a Jesús. En otra ocasión, Jesús le preguntó cómo alimentar a una multitud de 5,000 personas, y más tarde Felipe pidió a Jesús que les mostrara al Padre, a lo que Jesús respondió: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Los relatos sobre su muerte varían, algunos dicen que murió de causas naturales, otros que fue apedreado, decapitado o crucificado boca abajo. Bartolomé. Su figura está envuelta en misterio, pues se sabe poco más allá de su nombre. Algunos estudiosos sostienen que podría ser el mismo Natanael, ya que en los evangelios se menciona su cercanía con Felipe. Otros argumentan que fueron personas distintas. La mayoría coincide en que murió mártir, pero los relatos difieren. La versión más conocida y brutal dice que fue desollado vivo y luego decapitado. Por eso, en el arte suele representárselo con un cuchillo o cargando su propia piel. Otros relatos afirman que fue golpeado, crucificado boca abajo, bajado aún vivo y después desollado y decapitado, o incluso arrojado inconsciente al mar antes de ser decapitado. En cualquier caso, es evidente que no murió de causas naturales ni por vejez. Se cree que su partida de este mundo fue una experiencia horrorizante. Mateo, también conocido como Leví, era recaudador de impuestos en el judaísmo del primer siglo. Su oficio consistía en cobrar dinero para Roma a sus compatriotas judíos, lo cual era muy criticado y despreciado, pues simbolizaba la ocupación romana de Israel. Sin embargo, cuando Jesús llamó a Mateo para ser uno de sus discípulos, mostró que Dios elige a personas de todos los ámbitos de la vida para realizar su obra, incluso a quienes normalmente eran considerados marginados. Aunque se menciona pocas veces en la Biblia, Mateo es ampliamente reconocido como uno de los discípulos más conocidos. Según los evangelios, Jesús se acercó a Mateo en su mesa de recaudación y lo invitó a seguirlo. Posteriormente compartieron una comida en casa de Mateo, a la que asistieron muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús no participó en esta reunión para respaldar conductas inmorales, sino para transmitir el mensaje de que incluso aquellos a quienes la sociedad consideraba irredimibles eran acogidos por Dios. Las circunstancias de la muerte de Mateo siguen siendo en gran medida desconocidas. Aunque una versión sugiere que murió de viejo, es más probable que, como la mayoría de sus compañeros discípulos, fuera martirizado. Existen varios relatos sobre su posible final, incluidos relatos de decapitación, apuñalamiento, quema o lapidación.
Tomás el apóstol no es mencionado extensamente en la Biblia y la información sobre su vida es fragmentaria y poco clara. Sin embargo, ganó reconocimiento por su escepticismo, que dio lugar al célebre episodio que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan, Tomás expresó dudas sobre la resurrección de Jesús, afirmando que necesitaba pruebas tangibles viendo y tocando las heridas que le infligieron durante la crucifixión. Jesús se le apareció y le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, cumpliendo la condición que Tomás había puesto para creer en la realidad de la resurrección. Este hecho se convirtió en piedra angular de la fe basada en evidencias y en el concepto de creer sin ver físicamente. La tradición sostiene que Tomás fue martirizado en Milíapore, India, atravesado por una lanza. A diferencia de los relatos sobre la muerte de otros discípulos, hay pocas historias acerca de los pormenores del martirio de Tomás y en general coinciden entre sí. Santiago, hijo de Alfeo, llevaba un nombre relativamente común en tiempos bíblicos. Mencionado solo en las listas de apóstoles, se sabe con certeza muy poco sobre él, excepto su nombre y el de su padre. A pesar de varias especulaciones, ninguna puede confirmarse como fáctica. Para añadir confusión, está claro que Santiago hijo de Alfeo era distinto de Santiago hijo de Zebedeo. Además, hay otras dos personas llamadas Santiago en la Biblia, Santiago el Justo, hermano de Jesús, y otro Santiago, no está claro si alguno de ellos es la misma persona que Santiago hijo de Alfeo. La iglesia primitiva también lidió con esta confusión. Ante la falta de claridad, es difícil determinar cómo murió Santiago hijo de Alfeo. El hermano de Jesús, Santiago, tuvo un final violento. Fue arrojado desde un pináculo del templo, golpeado con un garrote y lapidado. Un relato sugiere que Santiago hijo de Alfeo fue crucificado durante una misión de predicación en Egipto, mientras que otra historia afirma que fue lapidado en Jerusalén. Sea cuales fueren las circunstancias precisas, es probable que el apóstol Santiago fuera mártir. Judas apóstol es conocido por varios nombres: Judas de Santiago, Judas de Jacobo, Tadeo, Judas Tadeo y Lebeo. Aunque algunos especulan que pudo haber sido hermano de Jesús, no hay una declaración bíblica clara que lo confirme, por lo que no es seguro que ambos Judas fueran la misma persona. Es difícil especular sobre la vida o la muerte de Judas sin considerar esta posibilidad. Con todo, es seguro que Judas apóstol era distinto de Judas Iscariote y usaba el apodo de Tadeo para diferenciarse de la figura impopular de Judas dentro de la iglesia. La tradición sostiene que Judas apóstol fue martirizado junto con Simón el Celote en lo que hoy es la ciudad de Beirut, en la provincia romana de Siria de aquel tiempo. El arte religioso suele representar a Judas sosteniendo un hacha, símbolo de su causa de muerte. Según un relato, sus restos fueron trasladados de Beirut a Roma y depositados en una cripta de la Basílica de San Pedro, donde comparte tumba con Simón el Celote. Otra historia sugiere que los restos de Judas se preservaron en un monasterio armenio en el Kurdistán y se conservaron allí al menos hasta mediados del siglo V. En el valle de Jezreel, en Israel, se descubrió una urna con la inscripción Judas Tadeo, junto con varias urnas sin marca. La datación del lugar indica que podría ser el lugar de entierro de Judas, anterior como mínimo al siglo II. Simón el Celote se menciona únicamente en las listas de apóstoles, sin más detalles sobre su vida. El significado de su sobrenombre, el Celote, sigue siendo incierto. Una posibilidad es que estuviera asociado con los celotes, una secta judía conocida por buscar la revolución y una figura mesiánica. Otra interpretación sugiere que Simón era celoso en su dedicación al estudio de la ley mosaica o en su compromiso con Jesús y sus enseñanzas. Traducciones tempranas erróneas de la Biblia provocaron confusión, al referirse equivocadamente a Simón como el cananeo y vincularlo con un hermano de Jesús. Esto llevó a algunos a creer que Simón estuvo presente durante el primer milagro de Jesús al convertir el agua en vino, aunque la comprensión actual sugiere que esto podría no ser exacto. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero se sabe poco más sobre su vida, y existen relatos contradictorios sobre su muerte. Los registros más antiguos sobre Simón datan de siglos después de su presunta muerte, lo que dificulta determinar con certeza el escenario más probable. Durante el siglo V, el historiador armenio Moisés de Corene escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia. La compilación de vidas de santos conocida como la Leyenda Dorada afirma que Simón el Celote fue martirizado en Persia. Los cristianos etíopes creen que fue asesinado en la región central de Israel llamada Samaria. Un relato sugiere que Simón fue crucificado en Britania, mientras que otra historia sostiene que fue aserrado por la mitad. La tradición oriental mantiene que murió de viejo en la antigua ciudad de Edesa.
Judas Iscariote es recordado principalmente por su traición a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que pasó varios años viviendo y siguiendo a Jesús. Durante ese tiempo, fue testigo del ministerio, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Judas ocupó el cargo de tesorero entre los discípulos y abusó de su puesto de confianza robando de los recursos del grupo. Tras su traición, Judas experimentó un profundo remordimiento, aunque no un arrepentimiento genuino. Los relatos de la muerte de Judas mencionados en Mateo y en Lucas en el libro de los Hechos presentan algunas dificultades al reconciliar sus detalles. Mateo afirma que Judas murió ahorcándose. El pasaje en el Evangelio de Mateo describe cómo Judas arrojó el dinero que recibió por traicionar a Jesús en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes encontraron el dinero y consideraron inapropiado ponerlo en el tesoro, pues era precio de sangre. Decidieron usarlo para comprar un campo conocido como el campo del alfarero, que se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros. Ese campo llegó a llamarse campo de sangre. Lucas, por su parte, menciona que Judas cayó en un campo y sufrió la ruptura de su cuerpo. El relato en Hechos indica que Judas usó el dinero que obtuvo de su maldad para comprar un campo, allí cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, derramándose sus entrañas. Este suceso se hizo ampliamente conocido en Jerusalén y el campo fue llamado Acéldama, que significa campo de sangre. ¿Cuál relato es exacto? ¿Murió Judas por ahorcamiento o por una caída? ¿O podrían ser verdaderas ambas versiones? Surge otra cuestión sobre la compra del campo. ¿Lo compró Judas o lo compraron los sacerdotes? Para reconciliar los detalles de la muerte de Judas, puede entenderse que Judas se ahorcó en el campo del alfarero, lo cual fue la causa de su muerte. Más tarde, cuando su cuerpo comenzó a descomponerse e hincharse, la cuerda o la rama que había utilizado se rompió, lo que hizo que su cuerpo cayera y se reventara sobre el terreno en el campo del alfarero. Es importante señalar que Lucas no afirma que Judas muriera por la caída, sino que su cuerpo cayó. El pasaje en Hechos presupone el ahorcamiento, ya que una mera caída en un campo normalmente no haría que un cuerpo se abriera de ese modo. Solo la descomposición y una caída desde cierta altura podrían causar tal resultado. Así, Mateo menciona la causa real de la muerte, mientras que Lucas se centra más en los detalles macabros que la rodearon. Con respecto a quien pagó el campo, pueden considerarse dos reconciliaciones posibles. Primera, a Judas se le prometieron las monedas de plata varios días antes del arresto de Jesús. En algún momento durante esos días previos a su traición, Judas hizo arreglos para comprar un campo, aunque todavía no se había entregado el dinero. Después de la traición, Judas recibió el pago, pero más tarde devolvió el dinero a los sumos sacerdotes. Estos, considerando la plata manchada de sangre, completaron la transacción que Judas había iniciado y compraron el campo. Segunda, cuando Judas arrojó las monedas de plata en el templo, los sacerdotes tomaron el dinero y lo usaron para comprar el campo del alfarero. Aunque Judas quizá no compró el campo personalmente, proporcionó el dinero para la transacción y, por lo tanto, podría considerarse el comprador. Gracias por vernos. A menudo oímos hablar de los 12 apóstoles como un grupo, pero es fascinante conocer más sobre cada uno de ellos individualmente. Esperamos que hayas obtenido nuevas perspectivas sobre la Biblia a través de esta conversación. Considera suscribirte y haz clic en el icono de notificaciones para futuras actualizaciones. Mantente atento a más episodios en los que profundizamos en cuestiones fundamentales que se encuentran en la Biblia. Nos vemos pronto.